Hoy vamos a estar hablando del capítulo sexto del Código Penal bajo el nombre de abandono de personas. El abandono de persona o desamparo de la persona lo tenemos en el artículo 106 del Código Penal hasta el artículo 108 inclusive. Y básicamente el bien jurídico tutelado de esta figura no es el incumplimiento de un deber de asistencia familiar, ni el hecho de modificar o hacer incierto el estado civil de una persona, sino que el bien jurídico que protege esta figura son aquellos atentados contra la vida y contra la salud, a través de figuras de peligro y de daño. Entonces, como bien vemos en pantalla, el artículo 106 nos habla de esta figura, básicamente de un concepto en donde dice que el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Luego nos dice en el segundo párrafo que la pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Y por último, nos dice este artículo que si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Básicamente, las acciones, que sería el denominador común de un peligro para la vida o salud de las personas, se describen en este artículo y podemos desmenuzarlo en tres figuras distintas. En primer lugar es colocar a otro en situación de desamparo, que básicamente lo que se requiere es que el autor, por cualquier medio, haya sido quien puso a otro en una situación de desamparo, de la que resulte peligro para la vida o la salud. Colocar quiere decir tanto como poner, quiere decir tanto como poner en esa situación. Se coloca a alguien en situación de desamparo cuando se la priva de la posibilidad de una ayuda o asistencia necesaria. El sujeto, porque existe el sujeto pasivo activo, el sujeto pasivo de esta figura puede ser cualquiera, con presidencia de su edad, sexo y capacidad física o psíquica. Se atiende aquí a la situación de desamparo y a la incapacidad que ella crea, más que las condiciones personales de la víctima. Y por ende, el sujeto activo puede ser también cualquiera. No se requieren vínculos ni obligaciones de asistencia, cuidado o manutención del autor para con la víctima. La responsabilidad resulta aquí de haber colocado a otro en la situación de desamparo que crea el peligro para la vida o la salud. Luego, la segunda figura que encontramos es abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que el autor deba mantener o cuidar. Entonces, la acción de abandonar constituye el núcleo de este tipo, porque se trata aquí de dejar desamparada a su suerte a una persona incapaz de valerse. Es necesario el abandono personal del menor o incapaz, pero no basta. Es preciso que queden en situación de desamparo, también en la que se refiere a los demás, o al menos en una situación en la que debe dejarlos el autor. El sujeto activo de este delito solo puede ser la persona encargada de mantener o cuidar al incapaz de valerse, que determinan el deber puede ser de mantener o de cuidar, como bien hablábamos antes, debiendo emanar de las fuentes que determinan un deber jurídico de hacer, que en todos los casos debe ser preexistente a la acción de abandono. Y el sujeto pasivo, como bien vimos antes, debe ser un menor de edad o un incapaz de valerse por sí mismo y a la que el autor debe cuidar. De dicha obligación jurídica que mencionamos anteriormente, la obligación puede provenir tanto de la ley, como por ejemplo ciertos parientes tienen el deber de asistencia impuesto por la ley civil. También lo tienen el tutor, el curador, el guardador o adoptante. También puede provenir de una convención, que es el caso de las obligaciones contractuales, como la del enfermero que ha tomado a su cargo el cuidado de un enfermo, o también la del educador, etc. Luego también puede provenir de la conducta precedente. Quedan comprendidos los casos en los que el individuo ha contraído la obligación por causa lícita o ilícita. Tenemos un autor que pone un ejemplo, que es Molinaro, pone el ejemplo de una persona que secuestra a un niño menor de 10 años, a quien abandona luego a su suerte. El deber en este caso
ha tenido su origen en el delito anterior. El sujeto pasivo debe ser una persona incapaz de valerse, que carece de aptitud para proveerse a sí misma. Y por último, la figura que tenemos, que podemos distinguir en el artículo 106, es la víctima a la que el mismo autor ha incapacitado. El elemento que caracteriza a esta figura está dado por el hecho de que el sujeto pasivo debe ser una persona que el mismo autor ha incapacitado. Se hace nacer el deber de asistencia a la situación que el propio autor ha creado, y este caso se diferencia del anterior en la exigencia señalada respecto al sujeto activo. El caso más frecuente será el de quien causa un accidente y abandona al lesionado, alejándose sin socorrerlo. El sujeto activo de este delito es la persona que incapacitó a la víctima y el sujeto pasivo es la persona incapacitada por el propio autor. Vamos a hablar de la culpabilidad, del dolo. El delito de abandono es doloso. Por tanto, son atípicas las formas culposas. El dolo se integra con el conocimiento de la situación de desamparo en que se encuentra el sujeto pasivo, con peligro para su vida o su salud, y con la voluntad de ponerlo en tal situación o la de abandonarlo a su suerte. Cabe destacar que es admisible el dolo eventual, el error que recae sobre la real situación de la víctima y la coacción tiene el efecto de excluir el dolo. Luego tenemos la agravación por el resultado, que básicamente la agravación por resultado, si a consecuencia del abandono resulta un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima, la pena es reclusión o prisión de 3 a 10 años, como bien nos dice el segundo párrafo del artículo 106. Si ocurre la muerte, la reclusión o prisión es de 5 a 15 años, como bien dice el último párrafo, y por grave daño ha de entenderse lesiones graves o gravísimas. Las lesiones leves no modifican la adecuación del hecho a la figura básica del artículo 106. Y en el artículo 107 tenemos lo que se conoce como la agravación por el vínculo. Si bien en el artículo 106 teníamos en el primero, en el segundo y en el tercer párrafo la agravación por resultado, en este caso tenemos en el artículo 107 la agravación por el vínculo, en donde nos dice que el máximo y el mínimo de las penas establecidos en el artículo precedente serán aumentados en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por esto contra aquellos o por el cónyuge. Cabe destacar que cuando habla de cuando el delito es cometido por sus hijos contra sus padres, es cuando aquellos padres se encuentran imposibilitados o incapaces de valerse por sí mismos y están bajo el cuidado de sus hijos. Y por último, tenemos el artículo 108 del Código, en donde en este artículo se describe a lo que se conoce como la omisión de auxilio, en donde el mismo, como bien vemos en pantalla, nos dice que será reprimido con multa de pesos 750 a pesos 12.500 el que, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Básicamente, en este artículo, la acción es un característico de delito de pura omisión. Es indiferente para la ley lo que el autor haga en presencia de la persona perdida, desamparada o amenazada de un peligro. Lo típico es omitir, prestarle auxilio o no dar aviso inmediatamente a la autoridad. Es necesario que la víctima se encuentre ya en una situación de peligro que la ley presume y cuya prolongación por la inactividad del autor es lo que la ley castiga. La norma legal no prevé como formas agravadas los casos en que resultan consecuencias lesivas para la vida o la salud del sujeto pasivo. La forma de comisión, es decir, el delito, se comete no prestando el auxilio necesario o bien no dando aviso inmediatamente a la autoridad. Pero ambos deberes impuestos por la ley penal no son alternativos. Es decir, el sujeto no puede optar entre prestar el auxilio o dar aviso a la autoridad.
La prestación de auxilio es lo que la ley impone en primer término, relevando de esa obligación solamente cuando el hacer constituye para el autor un riesgo personal. En tal caso, debe dar aviso inmediatamente a la autoridad. Es decir, que no es que la persona que se encuentre ante una persona inválida, herida, amenazada de un peligro cualquiera, eh, pueda optar entre prestar auxilio o avisar inmediatamente a la autoridad. No. Primero debe tratar de prestar auxilio a dicha persona. En caso de que dicha prestación de auxilio genere un riesgo en lo que viene a ser un riesgo personal para la persona, ahí sí debe dar aviso inmediatamente a la autoridad. Entonces, el auxilio necesario que debe prestarse es el suficiente para colocar fuera del peligro real o presunto a las personas que la ley impone asistir. Ese peligro existe cuando un menor de 10 años, una persona herida o inválida o amenazada de un peligro, cualquiera, se encuentre perdida o abandonada. Si quien encuentra al menor o a la persona incapacitada amenazada de un peligro no puede prestar el auxilio necesario, deberá darle entonces aviso inmediatamente a la autoridad. El sentido de la palabra encontrar es lo que tiene importancia, es que no parece dudoso que la expresión no requiere que la víctima haya sido buscada por el autor, aunque el delito también lo comete quien encuentre perdida, desamparada o amenazada de un peligro cualquiera de las personas que busca y la deja en esa situación. Lo que se presta a opiniones distintas es decidir si encontrar equivale a encontrarse en presencia de, como lo entiende la doctrina, por ejemplo, italiana. Luego tenemos los sujetos del delito, que como bien sabemos, el sujeto activo de la omisión de auxilio puede ser cualquier persona capaz de delinquir. No es necesario que el autor tenga para con la víctima un deber de asistencia anterior al hecho. La ley especifica cuáles son las personas a quienes se les debe prestar auxilio. Y como bien vimos en el artículo 108, a un menor de 10 años, a una persona herida o inválida, una persona amenazada de un peligro cualquiera. Y estos son los sujetos pasivos. Por último, tenemos que saber si hay tentativa y participación de esta figura. Entonces, no prestar auxilio o no dar aviso a la autoridad, de suerte que tratándose de un delito de omisión y de peligro, el hecho no admite tentativa. Entonces, no parece imaginable la participación material en este delito, pero sí la autoría puede ser plural, es decir, varias personas.